esté indicando alguna enfermedad. Entonces, esto es importante saber, bueno, qué es y cómo se mide, porque no siempre los que estamos del otro lado como personal de salud le explicamos adecuadamente a las personas y lejos de ir a una consulta que queden como todo muy claro, que salgan muy entendidos, los confundimos con tantos términos y con tantas palabras tan rebuscadas que de repente nosotros utilizamos. Pero también vamos a hablar sobre los alimentos funcionales para la plenitud y es aquí donde empezamos con esas negociaciones sin culpa, que al saber qué alimentos son muy buenos para nuestra salud, pues claro que esa es una forma en la que digo, no, pues si es tan bueno, por supuesto que lo meto en mi consumo diario. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas, obviamente va a haber un pequeño cierre a manera de conclusión y nuestra despedida. Bueno, pues vamos a comenzar. Esta es la parte que los médicos, enfermeras, todos los que están involucrados como actores en el área de la salud, utilizamos indicadores, pueden ser a veces numéricos, a veces como una prueba de sangre, en algunas ocasiones algunas mediciones, precisamente para ver qué tanto se está acercando esa persona a detonar en algún diagnóstico. Puede ser diabetes, puede ser algún problema relacionado con el corazón como presión arterial, que son de las que más consecuentemente vemos en las personas. Y aquí utilizamos sobre todo la adiposidad, que quiere decir qué tanta grasa corporal tiene la persona, para saber qué tanto riesgo tiene de desarrollar alguna de estas enfermedades que les comentaba. Puede ser la circunferencia de cintura, el porcentaje de grasa, que algunas básculas ya nos lo dan, o puede ser algunos biomarcadores que yo creo que muchos de nosotros ya nos los hemos hecho, o idealmente lo tendríamos que estar haciendo quizás una vez al año o una vez cada 6 meses, que en este caso, pues bueno, me toman sangre, hacen unas pruebas y después me entregan los resultados. Y resultados de que, por ejemplo, de la glucosa, puede ser idealmente, de hecho idealmente que sea en ayuno o una glucosa en cualquier momento del día, justamente para diagnosticar o prever que una persona está en riesgo de detonar en diabetes mellitus, o un perfil de lípidos, que es cuando nos sacan una prueba que nos dice, mira, tu colesterol está en tal número, el colesterol bueno, el colesterol malo, y así hay diferentes clasificaciones de colesterol y de triglicéridos, pero esto es sobre todo para ver el riesgo cardiovascular. Aquí, si se fijan, no estoy hablando de que la persona ya detone, es ver el riesgo que tiene de detonar. Hay quienes tienen más riesgo, hay quienes tienen menos riesgo de detonar en ese tipo de enfermedades, o para ver cómo están los riñones de esa persona. Entonces, aquí tenemos otros análisis que quizás para algunos ya sean familiares, se puede determinar microalbuminuria, urea, creatinina, y hay muchísimos más. De verdad, es todo un área de conocimiento el ver cómo todas las pruebas que se pueden hacer o todo lo que se puede medir a través de una muestra de sangre. Entonces, esto es bien interesante para que nosotros como personal de salud demos un resultado objetivo. Hay momentos donde podemos decir, híjole, la persona puede, vámonos del otro lado, no por exceso, sino por deficiencias. Podemos decir, bueno, puede que tenga anemia, pero no podemos diagnosticarlo solo como que parece anemia, se le ven los ojos así, la piel así, se ve paliducho, cansado, pero realmente quien nos va a dar un diagnóstico es un análisis de laboratorio. Entonces, para no redundar tanto en esto y que esto es solo como una antesala, estos son los parámetros que nos van a dar la pauta también para saber qué tipo de tratamiento nutricional va a ocupar una persona. Entonces, como recomendación, y después de los 30 años, digo, siempre son importantes, pero después de los 30 años es importante que aquí hagamos una prueba por lo menos una vez al año para saber cómo andamos. Entonces, ya partiendo de esto, esos son los indicadores metabólicos que nos van a decir, pues, qué medidas hay que tomar. Porque no puedo decir, voy a tomar un alimento que sea rico o bueno para bajar el colesterol, si ni siquiera sé cómo está mi colesterol. O este alimento es bueno para, por ejemplo, prevenir la diabetes, si no sé, digo, a veces el peso es un buen indicador, pero hay personas que son muy delgadas que pueden tener colesterol alto, o pueden ser muy delgadas y pueden tener triglicéridos altos, o al revés, pueden ser personas que tienen una talla diferente, un peso diferente, vamos a llamarlo así, como una talla grande, y podría ser que tenga su colesterol bien y sus triglicéridos muy bien y no estar en un riesgo de prediabetes. Entonces, por eso no es un indicador, pero no siempre es como de ley. Una persona con tal peso está siempre sana solo por tener una clasificación en su composición corporal. Bueno, y aquí me gustaría muchísimo resaltar sobre los alimentos funcionales. Y vamos a partir desde que, bueno, entonces, ¿qué es un alimento funcional?
y qué diferencia hay entre un alimento orgánico y qué diferencia hay entre algo muy natural, porque pensamos que a veces son sinónimos, que nos estamos refiriendo a lo mismo. Y un alimento funcional, por definición, es algo que usamos en la cocina y que de antaño, yo creo que hasta nuestras abuelitas lo usaban en la cocina, en la medicina tradicional, pero ahora se sabe con fundamento científico que tiene efectos benéficos para la salud. Y no es algo como que nada más haya salido en un grupo de personas o que funcione en una comunidad. No, no, no. Hay un estudio, hay estudios muy serios, muy bien hechos y de tal manera que en sus resultados revelan que hay condiciones que se mejoran en la calidad de vida y sobre todo en beneficios a la salud, reitero. Y un alimento orgánico, por el contrario, son estos alimentos que consideramos que son libres de insecticidas, de componentes químicos que pueden ser dañinos a la salud. Por eso, pues, de repente observamos, y a mí se me hace bien interesante cómo hay ocasionalmente unos mercaditos o estas tienditas que se ponen como de manera alternativa de alimentos orgánicos, verduras orgánicas, huevos de granja, entonces que son pues como algo menos industrializado, como lo comentábamos en la sesión pasada, que justamente pues nos están ayudando como a mantener nuestra salud a través de lo que comemos. Y los alimentos naturales, pues bueno, hace 8 días lo comentábamos, que son los alimentos que han sido mínimamente procesados. El hecho de que ya los hayan lavado, que los hayan etiquetado, ya tiene quizás algún procesamiento mínimo, pero lo tiene. Entonces no es lo mismo mínimamente procesados que ultra procesados. Entonces, lo que buscamos con estos alimentos naturales es de que estos procesos pues no los contaminen, no influyan en la calidad nutricional de los beneficios que nosotros como seres humanos podríamos tener. Entonces, ya teniendo este contexto, pues miren, les pongo aquí los 4 alimentos más deliciosos en los que podemos tener negociaciones sin culpa, como diría el hermano Sandoval. Para empezar, puede ser el maíz, el chile, el frijol y la chía. No sé ustedes, pero al menos aquí en México estos son de nuestros alimentos como muy básicos. Sé que incluso en América Latina y en Sudamérica, pues también algunos de estos son alimentos muy comunes. No quiere decir que los preparemos de forma similar. Los nutrientes que están presentes en el maíz, no importa si es una tortilla de maíz o es una arepa, como la cocina, la cocinan en otros lados, al final de cuentas la base es el maíz. Entonces de repente decimos, híjole, es que ¿cómo me vas a decir que el maíz es un alimento del que yo puedo hacer negociaciones sin culpa? Totalmente. Nosotros crecimos, o no sé si a ustedes les pasó, en la generación donde nos quitaban la tortilla para bajar de peso. Y la verdad es que la tortilla por sí sola, yo hablo de la tortilla, pero les digo, puede ser una arepa y llámale como tengas en tu región, no sé en Perú cómo consumen la tortilla. De hecho, aquí voy a poner la papa de los peruanos, pero hasta ahorita dije, la iba a poner. Entonces, ¿por qué? Porque son alimentos, si te fijas, no son tan industrializados, no son tan procesados y los beneficios, perdón, los beneficios nutricionales que tienen son muchos, simplemente el maíz, por sus condiciones, puedo ir prácticamente leyendo cada uno, pero lo que quiero resaltar como los puntos más importantes. El maíz es rico en magnesio y el magnesio ayuda a reducir las grasas en sangre, por eso es importante. Tengo que saber cómo son mis grasas en sangre para saber qué se tenga que reducir. Y si estuvieran normales, todo perfecto, todo muy bien, hasta dentro de un año me vuelvo a hacer unos análisis, por supuesto que tengo que comer adecuadamente para saber que sus niveles se mantengan estables y se mantengan saludables. Entonces, al comer maíz mínimamente procesado, reduce las grasas en sangre, se reduce triglicéridos, reduce colesterol malo, favorece la función muscular, favorece esta parte de la lucidez mental y obviamente la condición cardiovascular, es decir, la salud de mi corazón, de mis pulmones, de mis arterias, va a ser beneficiosa. Obviamente, la dosis hace el veneno. ¿En qué sentido? Que no es lo mismo comerte una arepa o 2 arepas o una tortilla de maíz o 2, quizás en un tiempo de comida, a que nos querramos comer 1 kilo. Entonces, ahí no quiere decir que me puedo comer ya de aquí en adelante todo el maíz que yo quiera, sino que por sí solo el alimento es saludable. Vamos a considerarlo en la categoría de alimento saludable, pero no necesariamente tenemos que abusar de las cantidades, que eso es diferente. Otro, no sé, para los que nos dicen que aquí en México una de las principales mentiras que decimos es que no pica, o sea, que las salsas, el chile, todo, no pica. Y pues claro que aquí todo en chile, o sea, hasta la fruta le ponemos chilito, no sé, a los dulces les ponemos chile, entonces aquí en México es muy común que comamos chile, pero por sus cualidades, la capsaicina, que es lo que le da el picor a cualquier tipo de chile, y te voy a poner este ejemplo. Un pimiento morrón
tiene menos capsaicina que un chile habanero. El chile habanero, por excelencia, es de las cosas más picosas que puede haber aquí, como de manera natural. Entonces, esto estimula la secreción de insulina y en contexto, cuando tú le agregas algo picosito a un alimento, pero que venga de Chile, no de chiles industrializados, como estos que ya son como si fuera salero, aumenta la sensación de saciedad. Y pues no sé si tú, pero a veces nos pasa que algo nos gusta tanto que no podemos dejarlo de comer. Ponle un poquitito de chile y para si no quieres dejar de comer, aunque sea ya, por lo menos para que se te quite lo picoso. Pero fisiológicamente, es decir, en el cómo funciona en el cuerpo humano, claro que nos va a favorecer que nuestro cuerpo sea más sensible a ciertas hormonas y en este caso a la insulina. Para quienes tienen algún detalle que ya esté como en una condición previa a la diabetes, el chile es muy favorecedor. La siguiente sesión vamos a ver cuál es como nuestro banco de alimentos específicos para quienes tienen o están en una condición de prediabetes, que no es exactamente el nombre que se le debe de dar, se llama resistencia a la insulina, pero vamos a ponerla así, como una condición de prediabetes o quisiera precisamente no detonar en este tipo de enfermedades, les voy a dar como una, vamos a llamarlo así, como un portafolio de alimentos que precisamente son muy buenos como para no detonar en este tipo de enfermedades. Lo que se puede asociar a alimentos, justo dentro de 8 días vamos a ver más a detalle. Bueno, otro es el frijol. No sé cómo lo cocinen. Yo cuando estuve haciendo mi posgrado vivía con una chica de Perú y se me hacía muy simpático porque ella decía frijol con E. Entonces yo le decía, pero es exactamente lo mismo. Y dice, es que en Perú tenemos mucha diversidad de frijol y de papa. Entonces, pues bueno, se me hacía muy interesante porque pues para ella no era como una condición de solo un alimento, sino que ella sí veía los beneficios del frijol. Y ahorita, justo esto lo resalto, tiene demasiados fitoquímicos, o sea, sería lo equivalente a los propios químicos de un alimento o de un vegetal, que favorecen y disminuyen la concentración de grasas en sangre. Entonces, hay un estudio o hay estudios que han revelado, no lo cité aquí, donde nos hablan de que también para las personas que tienen antecedentes de cáncer o que hay algún familiar que tenga cáncer, obviamente eso ya nos condiciona que por herencia quizás hay algo que está ahí como llamando la atención en nuestra carga genética, que podría disminuir la posibilidad de poder detonar en cáncer o que la propia enfermedad progrese. Entonces, el frijol es uno de los alimentos muy funcionales que podemos tener en la despensa. Obviamente ya sabemos que ahora hay frijol que podría estar enlatado, muy procesado, ya nada más prácticamente para servir, pero pues bueno, idealmente cuando se pueda, lo menos procesado. Y la chía, que ahora es así como un superalimento que le han llamado, que entra en la categoría de los superfoods, pero este no es que sea algo nuevo, quizás lo metieron ahora por mercadotecnia como algo muy novedoso, pero este se sabe de muchísimo tiempo atrás que tiene una alta cantidad de fibra, de grasas saludables, rica en omega 3, haz de cuenta que estés comiendo salmón, o sea, los beneficios de consumir salmón cuando tú consumes chía. Claro que se necesita consumir una buena cantidad de chía para obtener los beneficios de 200 gramos de salmón o de 150 gramos. Pero lo que sí sabemos es de que por estos beneficios que tiene favorece la reducción de triglicéridos en sangre. Entonces, para quienes estén de repente ahí batallando con esta grasita, es una buena fuente de ayuda. Entonces, si se fijan, estos son negociaciones, por supuesto que puedo tener algo de picor en mi comida, el frijol, incluirlo un par de veces o 3 veces por semana, la chía, el maíz. Y son negociaciones que, bueno, preferible comer maíz en lugar de harina, en lugar de tortillas de harina o todo lo que conlleve alguna preparación que acompañe tu platillo con harina, e incluso con arroz. Preferible comer maíz en lugar de arroz y sobre todo arroz cocido, porque el arroz cocido simple, arroz blanco, se comporta metabólicamente como si estuvieras comiendo cucharadas de azúcar. Entonces, mejor consumir más tortilla de maíz y menos arroz. Entonces, ahí son negociaciones sin culpa. Esto es muy favorecedor y si se fijan, son pequeños pasos que los podemos implementar incluso a partir del día de hoy o a partir de tu siguiente despensa que empieces a surtir. Bueno, esta fue la pregunta que se quedó como pendiente de la sesión pasada, que nos hablaba. Platícanos sobre el consumo de las verduras verdes para prevenir o tratar el cáncer. Pues bueno, vamos a ver qué dice la evidencia científica. Esta búsqueda se me hizo muy buena, la verdad es que yo estuve muy atenta a ver qué había más recientemente, publicaciones muy novedosas. Y les voy a explicar, no sé si pueden ver muy bien toda mi pantalla. Aquí tengo yo unas como pantallitas abiertas, pero espero que todos se entiendan muy bien. El título de este artículo está muy largo, pero bueno, de manera resumida es de que la ingesta de las frutas y las verduras
y el riesgo en la enfermedad cardiovascular, el cáncer total, o sea, cáncer en todos sus tipos, porque sabemos que en cada tejido del cuerpo puede haber cáncer. Y la mortalidad por todas las causas, es decir, por cualquier cosa que se pueda fallecer una persona, pues, ¿qué tanto afecta o beneficia el consumir frutas y verduras? Vamos primero de manera general, frutas y verduras. Y cuando hablamos en ciencia de una revisión sistemática y metaanálisis, estas palabras muy rebuscadas, quiere decir que haz de cuenta que fue como una licuadora. Metieron un montonal de estudios, de muchos estudios y muchas publicaciones que se han hecho, y sacaron lo mejor o los resultados que sean más similares entre un estudio y otro. Entonces, en esta publicación está bien interesante porque metieron 142 publicaciones, o sea, 142 cosas diferentes, vieron que todas llegaban a la misma conclusión. Y para no hacer el cuento muy largo, haz de cuenta que la conclusión fue prácticamente esta, que la ingesta de frutas y verduras se asoció con un riesgo reducido, o sea, siempre va a haber un riesgo por otros factores, pero se reduce ese riesgo de enfermedad cardiovascular, de cáncer y de la mortalidad por todas las causas, o sea, cualquier causa de muerte se puede reducir o prevenir ante el consumo de frutas y verduras. Y estos resultados, bueno, respaldan las recomendaciones de salud pública. Por eso los que somos de salud pública, pues estamos ahí bien insistentes de comer frutas y verduras, incrementa tu ingesta de frutas, que como una al día, pues come más, y que si como nada más de las verduras amarillas, pues métele más colores, mételas a las verdes, a las amarillas, a las rojas. Entre más colores tengan tus platillos, la verdad es que más saludables, más apetitosos se ven, porque de la vista nace el amor, más saludables son, y pues claro que te va a dar más beneficios precisamente para prevenir muchas enfermedades, pero sobre todo el riesgo de muerte. Todos tienen, o sea, todos tenemos varios riesgos por múltiples causas, pero al menos en lo que sería como muy asociado solo al consumo de frutas y verduras, este riesgo se reduce. Entonces, aquí nos habla justamente de esta prevención y muerte prematura. Aquí está la cita, si alguien lo quiere ver. De hecho, es una publicación relativamente reciente. Entonces, no, déjame aviso, si mal no recuerdo, es de 2017. Aquí dice. Entonces, eso está muy interesante porque, bueno, aquí nos habla del consumo de frutas y verduras. Pero yo fui muy inquieta y soy muy curiosa. Entonces dije, bueno, ¿pero qué dice la Biblia de todo esto? Y no para cotejar, ¿no? Como, o sea, al contrario, dije, a ver, esto ya Dios lo sabía, esto ya estaba descrito. Entonces vamos, y siempre todo me lleva a Daniel como nutrióloga. Y la verdad es que aquí viene una cita muy interesante en donde nos dice en Daniel 1, en el versículo del 12 al 14, lo rojo es lo que respalda y lo que ya es el fundamento y el pilar de lo que en 2017 quieren encontrar como la hebra, ¿no? Como el hilo negro. Ay, aquí ya lo supimos. Ya después de 142 estudios ya salió. Y la verdad es que la ciencia es muy bonita. Me gusta mucho la ciencia, pero al final de cuentas es volver a relatar de otra forma lo que hace miles de años está escrito en la Biblia. Y aquí nos dice, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentaban con la comida real y procede de acuerdo con lo que ves en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. ¿Te fijas que es exactamente la misma conclusión a la que llegaron en 2017, la que ya estaba descrita en la palabra? Entonces, esto se me hace bien bonito, se me hace bien interesante porque, final de cuentas, ¿y cuál es el centro de aquí? La ingesta de frutas, la ingesta de verduras, es lo que nos está favoreciendo en una mejor calidad de vida y en un menor deterioro orgánico, un menor deterioro de nuestros órganos, de nuestros sistemas, de nuestra salud. Entonces, esto está bien interesante. Siempre todo me lleva como a reiterar en la palabra que aquí está por excelencia la mejor guía de nutrición. Y muy particularmente, vamos a ver qué dice la ciencia sobre las verduras verdes. Ya puedes seguir, Claudia. Sí, gracias. ¿Qué dice la ciencia específicamente sobre las verduras verdes? Bueno, aquí hay un artículo muy interesante que se llama sulforafano en el brócoli. Este nombre muy rebuscado, que se llama sulforafano, este está presente en todas las verduras verdes. Y aquí está la respuesta a quien me preguntaba justamente hace una semana. Esta es otra negociación sin culpa. Aquí, de hecho, justo por este componente, ahora se le ha denominado la quimioprevención verde. Así como hablamos de quimioterapias, ahora llamamos otros componentes de los alimentos que se le llaman quimiopreventivos. Y bueno, este artículo así, me encantó su título de la quimioprevención verde,
porque el papel en la prevención y en el tratamiento de cáncer puede ser también como un factor muy asociado, pues justamente al éxito en los desenlaces de estos pacientes. Este componente, que es el sulforafano, está presente de forma supernatural en los brotes de brócoli. ¿A qué me refiero con brotes de brócoli? Con los brócolis más fresquitos, los que están más nuevecitos, no tan crecidos. O puede ser también, así como encontramos, ¿cómo se llaman estas? Cuando son como raicitas muy pequeñitas, se me fue el nombre. Ahorita se me va a venir, me voy a enfocar en otro detalle y solito va a venir el nombre. Entonces, el brócoli prácticamente está, el sulforafano está en el brócoli, en la col, en el repollo. No sé si ustedes tienen otro nombre para el repollo, la coliflor, los berros, y está disponible también en pastillitas. O sea, ya hay quienes lo procesaron y lo están fomentando en el uso de pastillas, como si fuera una dosis diaria, y ya los venden de manera muy comercial. Justamente es el extracto de brócoli. Por excelencia, quien tiene más es el brócoli. Y los investigadores han llamado justamente la quimioprevención verde. Es muy fácil de conseguir, es muy rentable, pues bueno, puede acompañar perfectamente a los quimiopreventivos tradicionales e incluso a los tratamientos farmacológicos que están llevando este grupo de personas con este diagnóstico. Y los resultados en estudios que se han hecho a nivel, o sea, de mucha gente, han enfatizado que el papel del sulforafano, este componente que está en los frutos verdes, pues claro que favorece o se puede complementar o incluso puede ser alternativo a todos los tratamientos. No suple, nunca va a sustituir, pero siempre es complementario o se puede usar de manera complementaria en este tipo de tratamientos. Entonces, pues aquí, claro que nos habla de que hay evidencia que respalda que las verduras verdes particularmente, pues sí son una excelente fuente como para poder tratar, prevenir o cuidar a las personas que tienen diagnóstico de cáncer en todas sus formas. No sé si alguno de ustedes, después de todo esto, tuviera alguna pregunta, algo que quisiera complementar, algo que quisiera compartirnos. Este podría ser el momento. Sí, fíjate, Claudia, que han entrado algunas preguntas aquí antes de que alguien más haga alguna pregunta. Ajá. Déjame voltear por acá para que también la cámara pueda ver aquí. Dice aquí, para otro tema, dice, pero bueno, lo voy a compartir de todas maneras en la pregunta que escribieron. Dice, ¿conoce sobre las bayas y el sauco y su ayuda al sistema inmunológico? Las bayas, no sé si se refiere a bayas de sauco, podría ser así, pero todo lo que sean bayas son, así como encontramos en el verde, el sulforafano, que es un componente químico presente en este tipo de alimentos. Las bayas en su color rojo son buenísimas para todo lo que tenga que ver con el cuidado cardiovascular. Tiene su nombre, claro que de repente se me chispotean los nombres como muy técnicos, pero justo por tener este componente rojo pueden ser las bayas, todo lo que sean berries, es de verdad muy, 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 muy favorecedor para la salud cardiovascular, pero no lo había escuchado tal cual como para el sistema inmunológico, claro que tiene su explicación científica como para ver cuáles son las rutas que se van activando, cuáles son los beneficios directamente a la salud y me haría sentido, pero por supuesto que da para otro tema y con mucho gusto me lo puedo quedar como para que en la siguiente sesión haga así como un comercialito pequeño para dar fundamento justamente a este grupo de alimentos. Alfalfa. El alfalfa, sí me hace sentido, sí. Ajá. Este me hace mucho sentido justamente por los componentes verdes, porque también puede ser rica en sulforafano. Y más estos brotecitos de alfalfa, estos que le ponemos en algunas ocasiones como a las ensaladas, son como raíces pequeñitas, es donde más se concentra este componente de sulforafano. Entonces, si hablamos de brotes de alfalfa, claro que me hace mucho ruido como para bien, de que tenga todos los beneficios para ser un quimio preventivo, justamente. Ok, excelente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, más para saber más que nada. Ajá. ¿Se pudiera llevar una dieta balanceada, una forma de alimentarse sana, comiendo un poco de carne revuelta con verduras y legumbres y todo lo que beneficia? O la carne definitivamente no se sugiere en ninguna situación, de acuerdo de la perspectiva médica. Eso es. Creo que aquí, justamente en la perspectiva médica, parto de lo último que usted terminó, no podemos ser tan radicales. No podemos decir siempre, siempre o nunca, nunca,
para todas las personas, porque cada persona tiene una condición médica, un antecedente genético, unos antecedentes que por su familia se heredan, tiene un historial de hábitos, entonces no podemos decir para todos aplica este plan de alimentación. Lo que sí podemos como generalizar es que no hay alimentos extremadamente buenos ni extremadamente malos, porque yo puedo seguir un tipo de dieta todos los días y me van a hacer falta quizás algunos otros alimentos que no estoy complementando en mi comida diaria, vamos a llamarlo así, porque dieta como que lo tenemos estigmatizado como que, híjole, es así lo de rigor, la hojita pegada y lo que me impongan. Entonces vamos a verlo como nuestros alimentos diarios. Cuando nosotros empezamos a incluir diferentes alimentos y posiblemente la carne roja, muy ocasional, lo que sí se sabe es que la carne roja, para quienes tenemos antecedentes de colesterol alto o problemas de ácido úrico alto, se fijan que todo nos lleva a ver unos análisis de laboratorio para precisamente prever qué tipo de alimentación también me conviene. Claro que de manera general, pues todos no está mal, o sea, no necesito hacer unos análisis para empezar a comer verdura o para comer verduras verdes. Esto es como de manera de ya, es así como una invitación maravillosa que podemos llevarnos el día de hoy. Pero si somos muy radicales, es decir, nunca comer carne roja, quizás no me va a hacer falta nada. Posiblemente no, si ustedes sacan la carne roja de su alimentación diaria, pueden suplirlo con pescado, pueden suplir con ocasionalmente huevo, podemos suplir los beneficios que obtenemos de la carne roja. ¿Y a qué le llamo beneficios? A las proteínas. Simplemente, si no agarro proteínas de ahí, por supuesto que las puedo agarrar de otro elemento, en este caso, las carnes blancas o pescados o incluso puede ser de semillas, puede ser las nueces, las almendras, todos estos grupos de semillitas secas o de frutos secos, lo podemos obtener de allí. Si hay una persona que dijera de plano, porque no me gusta, porque es parte de mis decisiones personales, ya no quiero consumir carne roja, se pueden suplir esos nutrientes a través de otro elemento. Pero quien dijera, aquí, de verdad es algo que hasta por mi manera contextual, no sé, nos juntamos en familia y me ofrecen carne roja, pues quizás la como una vez al mes, un poco. Y lo único que va a pasar es un poco de indigestión, porque pues claro que el cuerpo se acostumbra para bien y para mal también, pero se acostumbra para bien el metabolizar ciertos alimentos y de repente le dan a alguien carne roja, lo mínimo que esperaría es que se inflame. Una inflamación que quizás dijera, hijo, traigo inflamación, traigo dolor abdominal, traigo estreñimiento, reflujo. Entonces son esos detalles que claro que el cuerpo está diciendo, oye, ¿por qué me tratas así si yo iba como tan bien en este camino? Pero bueno, eso es importante saberlo, que no buscar los radicalismos y cada paciente o cada persona lleva como una alimentación muy específica en el caso como de un tratamiento. Pero ya como estilo de vida, idealmente en esta dieta balanceada que usted mencionaba, pues es bueno incluir todo, pero el cuerpo se va a acostumbrar a lo que consuma de manera como más consecutiva para bien. Excelente, excelente, gracias. No sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta. No, yo quisiera hacer una pregunta más, pero si no hay más preguntas. Ya, si no hay nada, ninguna otra pregunta. Yo quiero preguntar algo. A ver, hermano Ramírez, dele, vamos. Hermana, los beneficios del maíz en la tortilla. En los países de nosotros se consigue la tortilla más natural, se consigue al día, se consume al día. Acá donde nosotros nos encontramos, pues la tortilla que consumimos nosotros trae mucho preservativos. La mayoría de la comida que compra uno por acá trae mucho preservativo. ¿Cuál sería entonces el beneficio para nosotros consumir la tortilla acá trayendo preservativos? ¿Es más el daño que causa en el cuerpo que el beneficio de la tortilla? Hay que enfocarnos. A veces esos aditivos que podría tener los alimentos para que duren más, para que estén más tiempo congelados o duren más tiempo en el refrigerador, en el congelador, no todos son totalmente malos. Hace una semana platicamos de que hay que buscar cuántos ingredientes tienen los alimentos en el etiquetado y si esas tortillas tienen más de 5 ingredientes, más de 7 ingredientes, no los consumen. Es más, muchas cosas que tortilla o que maíz. Si dice algo, un par de cosas que no podemos ni pronunciar en sus ingredientes y aparte dice maíz y lo que enfoca y lo primerito que usted lee en los ingredientes es maíz, agárrelo. Es válido porque no todos los aditivos son totalmente malos.
Y es muy cierto, o sea, también tenemos que contextualizar. Aquí en México yo voy a 10 minutos en mi carro y estoy comprando tortillas que desde la mañana están hechecitas. Donde yo trabajo diario hacen tortillas hechas a mano, entonces ahí me traigo mis cuantos kilos y le doy a mi familia. Y es muy cierto, el contexto hace también la ingesta. Aquí podríamos hablar también de que si en este sentido ustedes quieren tortillas de maíz y dice, no sé, 5 ingredientes y de esos ingredientes, el primero dice maíz, preferible esos en lugar de tortillas de harina. En lugar, por ejemplo, ¿qué podría decir? De los panes para hot dogs, en lugar de los panes para hamburguesa, que ahí predomina por mucho las harinas, el azúcar y la sal, que son los 3 elementos que, al menos como preventivos, hay que tratar de evitarlos. Como para un factor preventivo hay que tratar de evitarlos. Claro, perfecto, muy buen consejo, gracias. Yo quería preguntarle, cuando yo fui al médico, el médico me quitó las carnes rojas porque llevaba el colesterol muy alto, pero no me eliminó las carnes blancas. O sea, la pregunta es, ¿por qué? ¿Que las carnes blancas no me enferman menos o qué? Ay, qué pregunta tan buena. Esa pregunta de verdad es buenísima. Yo creo que es así como que la estrella de mis preguntas en este día. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar que la carne roja es mala por ser roja, ¿no? Porque algo malo tiene, no sé. Pero bioquímicamente, o vamos a hablar así más concretamente, la carne roja, por muy ligerita en grasa y muy un corte súper grueso, pero bajo en grasa podría ser, cuando ustedes van quitando cada uno de los tejidos de la carne, tiene más grasa. Por sí sola, la carne roja tiene más colesterol que la carne blanca. Carne blanca, ¿qué le llamamos? Vamos a hablar de los dos más conocidos, el pescado y el pollo. El pavo quizás en el contexto que ustedes viven. Nosotros, bueno, aquí en Aguascalientes es poco, el pavo es como para Navidad o para una fecha muy especial. Aquí digamos que la carne blanca es pollo y pescado. El pescado tiene grasa, pero son grasas súper saludables. No se puede comparar la grasa del colesterol que tienen los tejidos de la grasa de un bistec de res o un pedacito no sé, de carne de otro tipo de animal de 4 patas. Pero si nosotros comparamos la grasa que tiene el pescado, no importa qué tipo de pescado, puede haber variaciones, por supuesto, pero son omega 3. Los omega 3 nos ayudan a bajar los niveles de triglicéridos, sobre todo, y de colesterol. Entonces, si se fijan, estamos consumiendo grasas que favorecen la reducción de grasas malas en mi sangre. Entonces, vamos a ponerlo así, el colesterol es una grasa que me va a tapar las arterias en un exceso. El colesterol no es totalmente malo, ayuda a formar hormonas en nuestro cuerpo. Y en toda edad somos muchas hormonas. Entonces aquí, ¿por qué me quitaron la carne roja y me dejaron la carne blanca? Porque algunos componentes de la carne blanca, en este caso la grasa, favorecen que su condición de salud mejore. Y en el caso del pollo, quitándole la piel, prácticamente es puro tejido de proteína. Casi no tiene grasa entre los tejidos del pollo. Entonces no es por sí solo, no es por la proteína, es por la grasa que está entre la carne, entre una y otra. Ajá, un detalle más ahí que faltaba para Sí. poder armar el rompecabezas. Está bien. Exacto. Y aquí vale la pena decir que no es totalmente malo. Si, por ejemplo, una persona come un pedacito de carne roja cada 15 días, esa grasa se necesita en el cuerpo, va a utilizarla para funciones del cuerpo. Pero si lo hacemos todos los días y en la cena y en el desayuno, y más porque tenemos hábitos de que hay horarios específicos donde hay más carga de alimentos, no es una porción pequeña, quizás es nuestra principal fuente de alimentos o quizás nuestro plato predomina el color rojo de la carne, no el color de las verduras ni de las frutas. Entonces, es ahí donde no es la carne por sí sola, es la porción de carne que elegimos. Excelente, Claudia. Miren, vamos a hacer el alto aquí para poder dar el tiempo para que podamos también tener nuestra oración. La próxima semana tenemos la última reunión con Claudia también, así que hagamos nuestras preguntas. Cuando nos acordemos en la semana, apuntémoslo para que podamos tener presente el sábado y podamos compartirlas también. ¿Ok? Claro que sí. Gracias Claudia nuevamente, gracias por esta oportunidad excelente. Creo que los hermanos estamos teniendo muy buena información que nos va a ayudar mucho también. Ya saben, si en algún momento quieren comunicarse directamente con Claudia, me dejan saber para poderle dar información, o Claudia ya luego lo compartes para que cada quien, bueno, si desea comunicarse contigo, pueda recibir alguna información también. Claro ¿Okay? que sí. Muchas gracias a todos. Feliz sábado.
Aquí voy a seguir Ahí de todos está. modos. Ok, sale, sale. Vamos a hacer sí, ahí Ernesto otra vez. Alguien está diciendo gracias, Claudia, muy buen tema, excelente. No puedo identificar quién es porque dice un like nada más. Vamos a hacer los cuartos. Dejen ver, vamos a repartirnos 6 cuartos en este momento, ¿ok? Hilda está ahí, dice Hilda, qué bueno, Hildita, que estás aquí con nosotros también, aunque no estás físicamente aquí, pero yo sé que estás con nosotros de todas maneras. Vamos a repartirnos, ¿ok? Vamos a hacer esto y voy a darle unos minutos también para que podamos a reunirnos. Ya saben, solamente aceptan la invitación y entonces hacen su viaje virtual de inmediato, ¿ok? Ahí vamos.
Ya está todo regresando. Muy bien. ¿Cómo está don Lucio? Qué bueno verlo. Pues de igual manera, Qué Pedro, bueno, de ¿qué igual tal? manera, un feliz sábado. Feliz sábado también. Feliz sábado, gusto de verlo. Feliz sábado. ¿Cómo está tía? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Todo bien? Qué bueno. Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cómo está Adi? ¿Cómo está? ¿De dónde está Adi? Aquí estoy atrás, Ok, está detrás de cámara. Está bien, está bien. No, no. No hay problema. detrás de Está bien. cámara. Ok. Está Amén. bien. Amén. Ahí está Memo ya. Ya regresando. Espero que todos ya regresaron. Muy bien. Hicieron viaje virtual. A nosotros nos tocó viajar hasta Costa Rica. Fuimos para allá hoy día, así que un viaje interesante. Fue muy interesante y muy grato. Así que ya me imagino que algunos viajaron a Perú, a diferentes partes de Perú, y otros viajaron a México, otros fueron al norte de California, y en fin. Pero está bien, eso está muy conveniente. Gracias por estar hoy día con nosotros. Vamos a dar inicio a este momento de repaso de la lección. Dejen ver cómo hacemos aquí, a ver si aparece esto. Creo que esto no era lo que estaba esperando, pero bueno. Pueden ver. No se puede escuchar. Así dijo él. Porque no es. Es que estoy escuchando el repaso de escuela sabática allá en la iglesia de y acaba de tener un tema de salud. Ahorita van a entrar a la lección. Muy bien. Y empezamos la lección, repaso de la lección número 9. Es increíble cómo se está yendo el tiempo tan rápido. No, la verdad. Creo que ahora ando contando las semanas nada más de sábado en sábado, porque es una cosa increíble. Cuando empieza la semana, de repente ya me doy cuenta que es fin de semana y en fin, y ya estamos nuevamente reunidos. Pero qué bueno que estamos aquí juntos, que estamos reunidos. Esta mañana ustedes pueden ver ahí en la pantalla también. Déjenme tratar de manejar esta parte, de hacerle el pin. Aquí. Bueno, allí más o menos para que puedan ver un poco y también en la pantalla donde están los hermanos, hermano Ramírez y el hermano González, también esta mañana están aquí con nosotros, y bueno, y todos obviamente los demás que estamos también reunidos a través de Zoom. La señal del pacto. Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17, dice esto. Habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado porque santo es a vosotros, el que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Fíjese, cuando estaba en la secundaria, bueno, en algunos años de secundaria estudié en un colegio del Estado, un colegio público, y pero mi mamá siempre se preocupó de que yo
participe en las clases de religión que llevábamos en el colegio, ¿no? Entonces, la ley en mi país me permitía ser exonerado de la clase de religión por yo pertenecer a otra congregación, a otra denominación, ¿no? Entonces, la clase de religión en el colegio era dirigido por un sacerdote o por una persona laica, pero que era católica. Y yo estaba presente en la clase, pero yo no participaba para nada en la clase, o sea, estaba totalmente alejado de lo que significaba, adelante, significaba la clase de religión. Pero recuerdo algunas de esas clases con un poco de, no sé, qué sensaciones. Y les voy a contar una, ¿no? Que de inmediato, cuando yo la escuché, pues yo tendría más o menos unos 11 años, 12 años en esa época. Pero el profesor se refirió al tema del sábado. Y él llegó, lo recuerdo mucho porque además de ser profesor de religión, era periodista, el profesor y era papá de uno de los chicos que estudiaba en la clase también, ¿no? Éramos como unos 60 estudiantes en la clase y él tenía un hijo ahí justamente estudiando conmigo también. El asunto es de que él habló sobre el sábado, ¿no? Y él se refirió al asunto, al tema de que Dios descansó, dice ahí, ¿no? ¿Ok? Y él dijo, Dios no se puede cansar. Entonces, como Dios no se puede cansar, el sábado no tiene ninguna validez. Y me acuerdo que hizo un aspa grandota en la pizarra y escribió el sábado ahí, y sobre el sábado escribió un aspa y sencillamente desechó, desapareció el cuarto mandamiento con esa condición, ¿no? De que Dios no se puede cansar, entonces como no se puede cansar, es absurdo que Dios descanse en ese día y por lo tal, ese día no tiene ninguna validez. Ahora, yo quiero compartir con ustedes un poco el tema que vamos a ver esta mañana. Vamos a pasar para acá esto. A ver, ustedes puedan ver algo aquí. Y está allí. La señal del pacto. El origen del sábado hasta antes del Sinaí. El sábado como señal del pacto y santificación y el sábado como mandato divino. 3 puntos que quisiera que pudiéramos analizar esta mañana, que pudiéramos conversar al respecto. ¿Ok? Vamos a ver. Número 1. El origen del sábado hasta antes del Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6. Dice esto, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, vamos a ver aquí. ¿Qué puedo hacer para que salgamos de esto? Muy bien. Ok, excelente. Ahora, es interesante notar las palabras de Dios para con Israel, porque aquí él estaba empezando su pacto con ellos, y no hay muestras de que este pacto fuera un pacto distinto al que hizo con Abraham. El pacto con Abraham fue un pacto netamente de fe y no de obras. Y ahora, en este pacto en el Sinaí tampoco hay ninguna intención de ponerlo bajo otros términos que no fueran solamente por la fe. Justamente por eso es que Dios empieza recordándoles su liberación de Egipto, situación en la que el pueblo no tuvo mayor participación y que fueron completamente actos de Dios. Recordemos, el hecho de la liberación del pueblo de Israel del dominio egipcio fue netamente una obra de Dios. Ahora, ¿qué
quiero preguntarles algo, ¿no? Es interesante notar también que Dios señala el término si diereis oído y guardareis, y la palabra guardar, samar, en el original significa atesorar, retener, pero para poder atesorar, retener la palabra de Dios, sus promesas y pactos, es preciso primero oír la voz de Dios. ¿Por qué crees tú que para poder atesorar, guardar, retener, primero es preciso oír la palabra de Dios? Pregunta para todos. ¿Por qué crees tú que para poder atesorar, guardar, retener, primero es preciso oír la palabra de Dios? Porque si no oímos, no tenemos conocimiento. ¿Ok? ¿Alguien más? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice esto, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es fundamental, ¿no? Es fundamental el hecho de que podamos tener presente la palabra de Dios, ¿no? ¿Ok? Y esta mañana nos está acompañando aquí el hermano Arturo Ramírez. Yo lo invité al hermano Ramírez ya hace algunas semanas atrás para que pudiera compartir con nosotros un testimonio. Y él gustosamente, gentilmente también ha aceptado nuestra invitación para que pueda compartir con nosotros su testimonio. Y yo lo quiero invitar para que él comparta en este momento el testimonio que trae para nosotros hoy. Así que ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Ahí está el hermano Ramírez, a quien le damos la bienvenida esta mañana. Así que siéntase libre, hermano. Adelante. 10 minutos nada más. Okay. Primeramente, hermanos, quiero mandarles un saludo a todos los hermanos que están en su casa, en diferentes lugares. He estado observando lo que hace hermano Sandoval y veo que mueve mucho lo de la tecnología, y gracias a la tecnología es lo que nos permite estar conectados en esta mañana de diferentes lugares, ¿verdad? Es una gran bendición que podamos hacer uso de la tecnología. Bien, hermanos, miren mi testimonio. Pudiera ser casi 3 testimonios en uno. Y ustedes lo van a entender porque si ustedes repasaron la lección, estudiamos en esta lección que nosotros somos marcados y la marca es el sábado para nosotros. Y para hacer eso, hermanos, nosotros tenemos que tener la plena convicción de lo que representa el sábado para cada uno de nosotros. Y hermanos, mi testimonio es de que yo conocí a mi esposa en la iglesia. Tengo la fortuna de haberla conocido en la iglesia. Nos casamos en la iglesia y desde entonces hemos permanecido en la iglesia. Nuestras hijas han crecido en la iglesia, mi hijo ha crecido en la iglesia. Pero el testimonio, hermano, es cuando nosotros estábamos recién casados y nosotros nos casamos muy jovencitos. Entonces, yo tenía un trabajo que se considera en ese tiempo pues de clase media. Y para que ustedes tengan una idea de lo que yo más o menos ganaba en aquel tiempo, el mínimo que ganaba la persona en aquel tiempo era $1.30. Era cuando todo estaba barato. En aquel tiempo pues la gasolina costaba 25, 30 centavos antes de que la aumentaron en el 77, que subió un poco más de $1. Pero mi salario, a pesar de que el salario estaba a $1.30, mi salario era de $5.50. En ese tiempo era un buen salario. Y yo mi trabajo era especialización en maquinarias de producción. Y inclusive yo estaba yendo al colegio para especializarme en el manejo de esa maquinaria. La compañía comenzó a crecer tanto, vino entonces la competencia con los productos de China. Y la compañía, para hacer competencia con China, pues tuvo que tratar de hacer más producción de lo que entraba de competencia. Entonces se extendieron el horario de horas de trabajo. Y la compañía entonces vino un día que me dijeron, te necesitamos que vengas el sábado a trabajar.
Y yo les dije, yo no puedo trabajar los sábados. Y me preguntaron, ¿por qué? Bueno, mira, es cosa de mi religión, de lo que yo creo. Y pues yo no puedo trabajar los sábados. Yo te puedo venir a trabajar cualquier otro día, el domingo, pero no puedo trabajar el sábado. Y nos dijeron, bueno, no, luego arreglamos eso, pero ven este sábado. Yo no fui a trabajar el sábado. Y el lunes ya me estaban esperando. Y me estaban diciendo que por qué no fui a trabajar el sábado. Les comencé a explicar. Y me dijeron, no, necesitamos que vengas a trabajar los sábados. Entonces yo me comuniqué con mi pastor y le expliqué mi el problema que estaba teniendo en la compañía. Y me dice el pastor, yo voy a ir a hablar con tus patrones. Y él fue a hablar con ellos. Y cuando salió me dijo, no hay problema, todo está arreglado. Así que no vas a tener problema. Llega el viernes y me dijeron, entonces te vemos mañana. Y le dije, no, no voy a trabajar. Y dije, ya se arregló ese problema. Y me dijeron, no, dice, tu pastor ya vino y tu pastor dijo que estaba bien, que te daba permiso de trabajar los sábados. Y le dije, bueno, pero no es cosa de mi pastor. Es que yo no puedo trabajar los sábados. Me dijeron, bueno, pues si no vienes a trabajar te vas a meter en problemas. Entonces no fui a trabajar. El lunes otra vez me estaban esperando y otra vez me dijeron, mira, te necesitamos que vengas los sábados. Si no vienes a trabajar, pues te vamos a tener que descansar. Volví a hablar con mi pastor. El pastor se comunica a la conferencia del sur y en la conferencia siempre hay una persona que se encarga de los asuntos de libertad religiosa. Entonces, esta persona que era abogado, fue a la compañía, habló con ellos, tuvieron una larga discusión. Cuando salió esta persona de libertad religiosa, me dijo, mira hermano, miro bien duro tu asunto, dice, no entiende. Ya les expliqué, a pesar de que la ley te protege por tu idiosincrasia, tu libertad de religión, pero no quieren entender. Así que te recomiendo que te busques otro trabajo. Entonces, pues yo oré mucho, le pedí a Dios pues que me ayudara. Mi esposa estaba embarazada y de mi primera hija, entonces a mí lo que me preocupaba era quedarme sin aseguranza para, pues, estaba aquí a unos 3, 4 meses de dar a luz mi esposa. Fui y les dije, mira, en realidad no voy a venir este sábado a trabajar, pues hagan lo que tengan que hacer. Y me dijeron, bueno, pues si no vienes a trabajar, pues te vamos a descansar. Y no fui a trabajar. Entonces pasó una semana, la segunda semana me descansaron. Y yo me encontré pues ahora sin trabajo y con mi esposa a punto de dar a luz. Hablé con mi pastor, el pastor me dijo, mira, no te preocupes, vamos al hospital adventista y vamos a explicar tu asunto y vamos a ver qué pasa. Y hermanos, por la gracia de Dios, yo recibí la ayuda del hospital. No pagué nada por el nacimiento de mi hija, nomás pagué los gastos de doctor, pero lo que fue el hospital y todo eso no pagué nada. Entonces, pues sí encontré trabajos a lo que era el mínimo y para mí fue bien, ¿no? Porque tenía un buen salario y de repente me encontraba ganando otra vez el mínimo. Pero miren, hermanos, lo que les quiero explicar es que Dios no desampara. Vienen esas pruebas, pero cuando usted tiene la convicción de lo que representa el sábado para nosotros y que el sábado pues es para alabar y glorificar a Dios, Dios bendice. Con el tiempo nosotros nos hicimos de un negocio y tuvimos empleados y a los empleados les decíamos también que el sábado no se trabajaba. Y ellos querían ir a trabajar para ganar más dinero y nosotros les decíamos, pues es que los sábados no podemos trabajar. Entonces, cuando nos movimos a donde vivimos ahora, allá al Desierto Alto, Dios nos bendijo y compramos un terreno grande de 5 acres y comenzamos a sembrar. Y entonces tuvimos caballos, vacas, chivas, pues casi de todos los animales. Entonces, yo me vi en la necesidad de agarrar ayuda para el rancho. Entonces agarramos 2 varones y una dama que le ayudaba a mi esposa a cuidar a mis hijas. Y entonces les dijimos, mira, aquí los sábados no se hace nada. Así que los sábados
como vivían ahí, les proveíamos vivienda y su salario, entonces los llevábamos a la iglesia. Y los sábados les decíamos, ok, es ir de ir a la iglesia, y nos los llevábamos a los tres. Y durante el tiempo que vivieron con nosotros, pues ellos nos llevaron nosotros los llevábamos a la iglesia. Y con el tiempo ellos fueron ubicando a sus familiares y se fueron yendo. Se fue primero uno, después se fue otro, después se fue la dama. Y pasaron muchos años. Y cuando mis hijas comenzaron el ministerio de la música y las invitaban a diferentes iglesias, en una ocasión fuimos a la iglesia de Burbank. Y el que estaba dando la bienvenida ahí era el primer anciano. Y cuando yo me acerco a él y lo reconozco y él me mira a mí y me dice, hermano Ramírez. Y resulta que era uno de los jóvenes que había vivido ahí con nosotros, que lo comenzamos a llevar a la iglesia. Cuando él se fue, yo no sabía que él iba a ser adventista o iba a aceptar la palabra. Pero nosotros los inculcamos y los llevamos a la iglesia. Y con el tiempo, pues él por allá conoció esa iglesia, se bautizó y era el primer anciano. Y en la tarde, antes del concierto de mis hijas, él se subió, tomó el micrófono y dio su testimonio y dijo, yo estoy aquí gracias al hermano Ramírez. Dice, gracias a él, dice que yo vivía en su casa y él nos llevó y conocimos la palabra. Entonces, hermano, mire, Dios bendice cuando usted tiene la convicción realmente de lo que es el sábado. Yo pude haber tomado la decisión de decir, bueno, pues voy a trabajar unos sábados y así no pierdo mi trabajo. Mi esposa estando embarazada, nosotros jóvenes dependíamos del trabajo, y más sin embargo, hermano, nosotros toda la vida, mis hijas han crecido lo mismo. Lo mismo le puedo decir como padre, mi experiencia como padre. Hermano Sandoval ya lo mencionó un poco. Yo tuve mis propias luchas con mis hijas cuando ellas comenzaron a ir a la high school y a la universidad. Porque lo que ellos aprenden en casa es muy diferente a lo que les enseñan en las universidades, en la escuela. Mis hijas me decían, pero yo tengo que ir a esta actividad en sábado porque si no, no me van a dar créditos. Y yo les decía, hija, pero ustedes saben, ustedes no pueden hacer estas actividades en sábado. Traten de agarrar otras actividades donde no tengan que ir el sábado. Hermanos, es una lucha. Ahorita yo tengo un joven de 18 años, adolescente, que terminó ya la high school. Y fue lo mismo. Todas las actividades de la high school, la universidad, muchas veces son los sábados. Y les dicen, si no vienes, no vas a agarrar créditos. Y gracias, hermanos, a que nosotros no hemos flaqueado a lo que es el sábado de decir, ok, pues hazlo una vez. O una vez, si lo haces una vez, no pasa nada. Pero, hermano, nosotros tenemos la convicción realmente de que el sábado es para el Señor. Y toda mi vida que he estado en mi iglesia, eso, hemos recibido más bendiciones siendo fieles a Dios, guardándole el sábado y rechazando cosas que a veces representan dinero para uno, pero Dios bendice, Dios multiplica. Amén. Amén. Y yo lo he visto reflejado en que el ejemplo de nosotros en lo que es el guardar el sábado, lo he visto reflejado en mis hijas, ahora ya en su matrimonio, porque si uno como padre comienza a flaquear y uno comienza a quebrantar el sábado, comienza a hacer actividades el sábado, después no vamos a tener cara para decirle a mis hijas, no lo puedes hacer. Porque de repente nos van a decir, pero tú lo hiciste, tú lo has hecho. Entonces, hermano, esa es mi experiencia y estoy muy agradecido con Dios de que Dios nos ha dado la fortaleza y hemos recibido muchas bendiciones por parte de Dios. Y espero que este testimonio les haya ayudado en algo a ustedes, porque sí, a veces es duro quedarse sin trabajo y quedarse sin aseguranza. Pero Dios bendice, ¿no? Amén. Amén. Gracias, hermano Ramírez. Vamos a mover acá la cámara nuevamente.
No se mareen. Ya estamos. Venga, Ahí venga. está. Ahí estamos. Ya llegaron más personas. Aquí están. Ahí está la hermana Nájera también. Ahí está. Y está mi mamá también. Saludos para todos los que están también conectados en diferentes partes. ¿Ok? Acá sigue con nosotros hermano González también. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar con esta parte. Si tienen alguna pregunta, hermano Ramírez, este es el momento también. ¿Ah? ¿Qué dice el ranchito? Ahí está todavía. ¿Por qué no el ranchito? Ya, qué bueno. ¿Y qué iglesia es, hermano? Estoy viniendo ahorita aquí, hermano, pero vengo de la de KBS. Ah. La mamá del... Lo vamos a traer a la clase también, hermano. Sí, esa iglesia yo fui. ¿Te hace falta el mío? No está lejos. 30 minutos. Está súper bendecido, sí, sí. Sí, excelente. Déjenme hacer una variación nuevamente aquí. A veces el puntero este se desaparece. Ahí estamos. Ahí estamos para poder compartir este momento. Ok. Ahora, una pregunta que también quería hacerles. ¿Qué propósitos creen ustedes, crees tú, que tiene el sábado? ¿Cómo consideras tú el reposo sabático? ¿Ah? Esa pregunta, yo quisiera la respuesta de todos los hermanos que están ahí. A ver, ¿qué pensamos? A ver. ¿Qué propósitos crees tú que tiene el sábado? ¿No? ¿Cómo consideras este asunto del reposo sabático? ¿Ah? Pues en realidad, hermano, pienso que uno de los puntos principales es que podamos tener plena comunión con Dios en ese día. Muy bien. ¿Sabes, Carlos? Algo, ahorita que leíste el Éxodo, ¿no? Cuando está hablando Dios cuando está hablando en Génesis que los cree, le dice, se fijan que Dios no está hablando de religión, está hablando de un convivio, de una relación íntima. Eso es lo que está hablando papá Dios. No te está diciendo de la iglesia, ni cuando le dan los mandamientos tampoco. Es relación. Yo lo miro como que el sábado lo hizo Dios para que nos beneficiemos nosotros de descansar y poder compartir con nuestros hijos, nuestros familiares, y dedicarle ese día a Dios, porque el centro de la sociedad son las familias, el núcleo familiar. Elena White dice que el diablo nos iba a atacar, iba a sacar a las mujeres de los hogares para empezarnos a destruir de adentro para afuera. Y se hizo un estudio, hermano, de los 1960 para acá, eso nos está pasando en Estados Unidos. Nos está destruyendo el diablo en el núcleo familiar y el centro. Lo que Dios quería enfatizar era precisamente eso, esa unión que se mantuviera, ¿no? Y para eso es el sábado, para agradecerle a Dios y tener tu familia, convivir, pasársela bien. Amén. Efectivamente. Ahora, ¿qué evidencias tenemos nosotros, qué evidencias bíblicas sobre todo, que tenemos nosotros de que el sábado como día de reposo ya existía antes del Sinaí? Hay muchas, ¿no? ¿Ok? ¿Qué evidencias tenemos? A ver. No, Pedro. A ver, dele mano. Antes de que fueran dadas las tablas en el Sinaí, pues estaba lloviendo el maná. Okay. Y Dios les dijo la porción que deberían de recoger todos los días, pero le dice, pero el día séptimo, el 6, dice, no lo recojan porque lo van a recoger el día 6. Entonces, eso nos indica que ya existía el sábado, el reposo del sábado. Ahora, esta parte que menciona ahorita el hermano Ramírez, o sea, muy interesante, o sea, el hecho de que Dios da unas indicaciones también para cierto tipo de preparación. ¿Consideras tú que la preparación para el reposo es importante? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Consideras que el reposo o la preparación para el reposo es importante? ¿Por qué es importante? A ver, todos, también los que estamos en Zoom, ¿no? Es lo que estamos reunidos. O sea, somos, en este momento hay 13, ya por lo menos son como 14 que estamos reunidos en Zoom, más los que estamos aquí presentes, así que somos un buen grupo. A ver. Pudiera ser, hermano Pedro, que por lo que cuando llegó Jesús con Marta y María, ¿no? María se sentó a los pies de Jesús y Marta andaba ocupada.
Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es cuando Jesús llega a la casa de Pedro y la suegra de Pedro, era el sábado, y la suegra de Pedro estaba enferma. Llega Jesús, la sana y les empieza a preparar alimentos y les sirve. Yo pienso que la preparación de hacerlo el viernes es para que el sábado no estés tan ocupado que no le pongas atención a las cosas de Dios, ¿no? Ese es el propósito, que te dediques a servir a Dios en vez de tus propias cosas. Y a veces las cosas del mundo nos distraen mucho por lo que acostumbramos a hacer todos los días. Pero muestras a Jesús, cuando llega con Pedro, era una emergencia, era algo que no estaba previsto. Entonces, sana a la mujer a la esposa, a la suegra de Pedro, y ella se levanta y les empieza a preparar alimentos el sábado. Pero era una situación que no estaba prevista, o sea, no es como que ya lo planeaste así. El pecado comienza cuando tú lo planeas desde tu corazón. Pero cuando es una emergencia, ¿verdad? Si se te enferma un niño el sábado, pues no vas a dejar llevarlo al hospital porque es sábado, ¿verdad? O sea, yo pienso que el propósito del sábado es que te prepares antes para las cosas que tú, para que no haya nada que te estorbe en tu adoración el sábado, a Dios. Es lo que yo entiendo como, voy mirando los ejemplos bíblicos, ¿no? Más que nada. Ok. A ver, vamos con calma, vamos. A ver, mami, vamos. Carlos, un ratito, vamos a aquí, vamos. También he pensado que una persona llega de visita a una casa así en forma intempestiva y no estamos preparados para atenderlo como nosotros quisiéramos. No le vamos a poder dar una buena un buen agasajo, por decirlo así. Y en la vida espiritual es igualito. Si no estamos preparados espiritualmente para comunicarnos ese día con el Señor, para vivir el día con Él, no lo vamos a poder hacer. Es necesario la preparación. Amén. Ok. A ver, hermano Ramírez, ya voy. Hermano, yo pienso que la preparación, el propósito de la preparación es para traer paz física y espiritualmente al ser humano. Porque mire, hay cositas bien pequeñas que suceden los sábados que nos descontrolan y esas cosas a veces, en vez de traer paz, nos traen estrés, enojo, ira. ¿A cuánto no le ha pasado a uno que viene uno a la iglesia y le pregunta a la esposa, ¿subiste esto? No, se me olvidó. ¿Y qué sucede de ahí? Pues una discusión, pero yo te dije que lo subieras, ¿sí me entienden? Entonces, parte de la preparación es que nos trae a nosotros que tengamos paz física y espiritualmente para venir y no tener de repente todas esas cositas que nos descontrolan y nos causan ira o nos causan estrés durante ese tiempo. Yeah. Ok. Vamos, quiero leer 2 versículos, por favor, para que más o menos entremos en algo bueno. Ok, vamos acá. Éxodo capítulo 31, versículo 14. Y el segundo versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Ok, dice así, Éxodo 31, versículo 14, dice, 31, 14, dice, así que guardaréis el sábado porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera alguna obra en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Gálatas 3:10 dice esto, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora, teniendo en cuenta estos 2 versículos, en el contexto presente, actual, ¿no? Mayo 2021, ¿de qué manera nuestra observancia del sábado en el cumplimiento de la ley podría ser una manifestación de justificación por obras o justificación por fe? ¿De qué manera es posible lograr que la observancia del día de reposo llegue a ser en mi vida una manifestación de justificación por fe? Porque muy fácilmente entramos en esta posibilidad de que mi forma de observar el sábado en realidad sea una manifestación de justificación por obra. ¿Se dan cuenta? Ok. Vamos a ir avanzando. No sé si alguien tiene algún comentario, los que están en Zoom, se están medio callados y eso me está preocupando. Espero que estén todos escuchando todo lo que estamos comentando. Chalo. Comenta, Chalo. De que vamos a ver aquí, vamos a cambiar a esta forma. Todos los que están allí.
¿Pudieras tú poner un ejemplo, hermano, de qué sería obras y qué sería gracia? ¿Okay? Vamos a hablar de eso justo ahorita, ¿ok? Vamos a hablar de esa parte. Quiero compartirles nuevamente el PowerPoint aquí para ver la segunda parte de lo que habíamos comentado. Número 2, el sábado como señal del pacto y santificación. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ok, déjenme ver aquí nuevamente también cómo salimos de esto. Perfecto. Ahí está. Ok. Cuando analizamos este pasaje de Pablo, ¿no? En 2 de Corintios, capítulo 3, versículos desde el 6 incluso hasta el 11, vemos que el pacto en el Sinaí no fue bajo los términos de justificación por la fe, como es siempre la voluntad de Dios, sino bajo los términos del hombre de justificarse por sus propias obras. Así podemos entender mejor algo que vimos la semana pasada, y era la razón por la que fue dada la ley. Como dice Gálatas 3:19, que la ley fue dada por causa de las transgresiones, siendo la mayor transgresión de todas la de querer justificarse delante de Dios por medio de la obediencia a la ley. Eso es algo que no va a pasar, o sea, no podemos justificarnos delante de Dios tratando de cumplir la ley. Recuerden que con esto no les quiero decir de que podemos ignorar la ley o desobedecerla, no. Veamos un caso que estuvimos analizando hace pocas semanas atrás. Recordemos el pacto de la circuncisión con Abraham. Debemos entender primero lo que significó la señal de la circuncisión a Abraham. Recordemos que Abraham trató en diferentes ocasiones, cumplir la promesa por sus propias fuerzas. Él trató por sus medios de que la promesa se hiciera realidad y fracasó en cada uno de sus intentos, ¿verdad? Ahora, fíjate en esto, que tanto para Abraham como para nosotros hoy es importantísimo comprender que la realización de las promesas de Dios, que el cumplimiento de las promesas del pacto de Dios con el hombre, no son obtenidos por medio de la carne, sino por medio del Espíritu. El hecho en sí de la circuncisión no le confería a Abraham ningún poder especial, pero le recordaba constantemente que por sí mismo no podía hacer nada y que Dios debía hacerlo todo por él y para él. Ahora, fijémonos que de la misma manera y en cierta forma el sábado es una señal que también recuerda el intento y fracaso del hombre en querer cumplir por sus propios medios las promesas de Dios. El sábado o día de reposo es una señal de la justificación por la fe, así como también lo fue la señal de la circuncisión para Abraham y para sus descendientes. Ahora, yo les pregunto esto, ¿no? ¿Por qué crees tú que el sábado es una señal para aquellos quienes decimos creer en el Señor? ¿Por qué crees que el sábado es o debería ser una señal de nuestra confianza en lo que conocemos como justificación por la fe? A ver, Luisito, ¿qué piensas? A ver. Anoche estuvimos comentando un poquito respecto a esto, ¿eh? Correcto. Sí. ¿Cómo fue la pregunta? Perdón. Vamos de nuevo. ¿Por qué crees tú que el sábado es una señal para aquellos quienes decimos creer en el Señor? ¿O por qué crees que el sábado es o debería ser una señal de nuestra confianza en lo que conocemos como justificación por la fe? Bueno, tú empezaste con decir la pregunta acerca de por qué era necesario leer la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor nos indica que esa es una señal. Hay textos que indican que ese es un pacto, una señal entre Dios y el pueblo, y su pueblo. Entonces eso me lleva a la seguridad de que si el Señor lo dice, pues así es. Ok. Miren, aquí va otra cosa. Fíjense. ¿Qué crees tú que debería recordarnos el sábado hoy?
el día de no trabajar, el día de demostrar a los hermanos de la iglesia la manera correcta de cómo se debe guardar el sábado, que llegó el día de demostrarle a Dios lo fieles que somos por nuestra obediencia perfecta de lo que hago o dejo de hacer el día sábado. ¿Qué crees tú que debería recordarnos el sábado hoy? A ver. Que Dios es santo y que Él nos santifica este día y que Él lo apartó para bienestar nuestro. Amén. No para Dios, como cuando empezó usted a decir la persona esa, pero Dios en su misericordia, Él sabe que necesitamos descansar y acordarnos de la creación, porque por esto fue que quiere Él que meditemos, que miremos. Yo cada que me baño digo, gracias, Dios mío, por el agua, porque digo, que sería de nosotros sin agua. Es eso, porque si usted mira que, o oye que dice usted, que dicen que otras religiones guardan el domingo, no guardan. Van el domingo a la iglesia, pero no guardan, porque se van a comer, se forman en televisión, se van al parque, juegan, todo es lo mismo. Y no, para nosotros no es lo mismo. Es un día apartado, que nosotros no hacemos varias cosas, por lo menos no aprendemos la televisión. También es importante porque... Sí, dale, mami. También es importante porque nos hace recordar nuestra creación. Amén. Ok. Un elemento clave. A ver, Janet tenía la mano levantada. Ya mencionó, sí, estamos reconociendo que Dios es nuestro creador, también Él es nuestro salvador, ¿verdad? La salvación. Pero estaba escuchando a la hermana Nájeras y dice que los demás, bueno, se van después a comprar y a comer y esto. ¿Qué le parece que ahora se está haciendo también lo mismo con la iglesia adventista? Ahí mismo en Loma Linda, las iglesias de los alrededores, eso le digo porque de alguna manera yo lo he visto mucho en los últimos años, cómo es que nosotros como iglesia también va cambiando. Y ahora está bien, está justificado poder salir de la iglesia y también vamos a comer, ¿verdad? Se va a comer después de la iglesia. Entonces, creo que el pueblo de Dios tiene que volver tiene que volver a lo inicial, ¿no? La obediencia de Dios. Tenemos que y eso creo que es un poco lo que conversamos anoche, o sea, esa parte de entrar en un reposo, porque incluso cuando se menciona el tema del día, durante la semana de creación, día y noche, o mañana y tarde, tarde y mañana, en fin, pero el sábado empieza y no acaba, ¿no? Porque hay un componente de permanencia, es específicamente en el tema del reposo en sí, ¿no? Es algo que vamos a ver inmediatamente. Pero eso es también, perdón, Pedro, una de las cosas es, como usted siempre ha dicho, es la relación que nosotros podamos tener con Dios. Usted puede guardar el sábado a perfección, no ir a comprar, quedarse en la casa y hacer todo, y aún así no está guardando el sábado. Entonces tenemos que nosotros tener una relación con Dios. Y entonces, como la Biblia dice, ¿verdad? Que nos debemos de regocijar en Él, ¿verdad? Debemos de regocijarnos en ese. Este es el día que Dios ha creado, regocijémonos en Él. Y muchas veces la gente en el sábado, lo que menos contentos están porque quieren guardar el sábado tipo fariseos, ¿verdad? Están viendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer y qué es eso y lo otro, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una perfecta relación con Dios, que es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces ya no vamos a tener que fijarnos mucho porque lo vamos a hacer automáticamente. Vamos a querer obedecer a Dios porque le amamos. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Janet. Miren, la vida está ligada al tiempo y el sábado es un templo de tiempo reservado para el Señor. Lo principal en este día es que al aceptarlo como día santo, aceptamos a Dios como nuestro creador, el dador de la vida. Además, en el pacto eterno, el sábado es crucial porque representa nuestra unión al creador, nuestra confianza en Él, no solo en el presente, sino también
para el futuro. Ahora, pregunto, ¿cómo el sábado puede llegar a ser en nuestra experiencia personal una señal de santificación? Ahorita la hermana Nájera habló de esa parte, de esa palabra, ¿no? El tema de que el sábado nos permite ser santificados. Ok, ¿cómo el sábado puede llegar a ser en nuestra experiencia personal una señal de santificación? No, yo tengo una pregunta que a lo mejor es un poco controversial, pero me gustaría saber la opinión de los hermanos. Okay. Nomás para saber, no estoy criticando a nadie, pero habemos gente dentro de la iglesia que el sábado usamos para los cumpleaños de los hijos, ¿no? Hacemos piñatita, fiesta, no vino, no nada, comida, etc. Otros hermanos no celebramos ni siquiera nuestro cumpleaños, porque pues, no. La Navidad sin problema serio. Yo me pregunto, ¿dónde está la línea? O sea, y es una pregunta honesta, ¿no? Yo personalmente, a mí se me hace que el sábado, no sé para eso, pero yo miro, por ejemplo, que la gente que lo hace, no lo hace con una mala intención, pero luego digo, bueno, ¿y dónde está la línea? Habemos unos que nos vamos a un extremo y otros vamos al otro extremo, ¿y dónde nos queda? O sea, ¿dónde está el centro? O sea, yo quisiera oír la opinión de los hermanos, porque yo les he preguntado a algunos hermanos y ellos están de acuerdo. Sí, una fiesta de sábado, cumpleaños, sí. Por ejemplo, yo a veces les invito a comer a alguien el sábado, que es el cumpleaños de alguien, o el cumpleaños de mi nieto, o el 1 de mayo, pues sábado. Y comimos en mi casa, y pero no celebrar como una fiesta, poner música. Ese tipo de reuniones de comida, de vida sin licor, nada de eso. Una fiesta familiar. Algunos hermanos lo miramos bien, algunos no lo miramos mal. Y como decía la hermana, algunos se van de compras en chapas, y pienso que tampoco está bien. Fíjese, es interesante. Es una línea. Claro, lo que el hermano menciona es esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo podemos diferenciar dónde termina lo correcto o lo conveniente y dónde empieza lo que ya tal vez no es bueno para mí o para, digamos, por el tema del mandamiento, ¿no? Hay una cosa interesante, o sea, cuando hablamos respecto a lo que es la palabra trabajo, ¿no? La palabra trabajo, si mal no recuerdo, viene de un término latín, tripolio, me parece que es, o algo así, pero que tiene que ver con un yugo, con una, ustedes saben lo que es un yugo, ¿verdad? Que se lo ponían a los presos, a los esclavos en la época romana, y los juntaban a veces así de a dos, ¿no? Pero el problema era cuando era algo desigual, digamos, ¿no? Cuando el yugo no era desigual, pues era una carga para uno, y digamos, era mucho más sufrido el asunto. Vamos a hablar. Dele, hermano, vamos. Bueno, mire, el mandamiento tiene una palabra que lo identifica. Dice, no harás obra alguna. Ajá. Nosotros eso lo traducimos por trabajo, pero ahí dice, no harás obra alguna. Ajá. ¿Qué se refiere a hacer obra alguna? Dice el mandamiento a lo que uno habitualmente en su vida diaria lo considera el trabajo, hacer otras actividades. Eso es hacer obra. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué es para nosotros el sábado? ¿O qué es lo que nosotros identificamos como una obra que no se debe de hacer? Porque miren, para nosotros el sábado lo tenemos bien cargado de muchas actividades. Cargadísimo de actividades. Y hay algunas actividades que hacemos nosotros dentro de la iglesia que requieren trabajo. Los diáconos, limpieza, movimiento de aquí, movimiento de allá, que hay que prepararnos para la sociedad de jóvenes porque va a haber alguna actividad. Hermano, eso es trabajo. Entonces, si pusiéramos a un fariseo que nos calificara como iglesia adventista, nos daban un 0, porque nos descalificaban, porque tenemos muchas actividades. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando lo vemos ante el mandamiento de que no debemos de hacer obra alguna, sino que debemos estar dedicados al Señor. Entonces nosotros nos teníamos que preguntar, ¿qué obras podemos hacer en el sábado? ¿Sí me entiendes? Esa es la línea. Porque hay muchas, por ejemplo, un director
y algún departamento va a tener una actividad el sábado y ya está estresado desde el viernes. Está estresado porque quiere que ese programa le salga bien. Y si las personas que van a llegar, que invitó, van a llegar o no van a llegar, hermano, eso es estrés. Entonces, ¿quién realmente representa el sábado para nosotros? ¿Qué representa el sábado para los dirigentes de la iglesia que terminan el sábado bien agotados, bien estresados? Y uno se pregunta, ¿realmente con una bendición el sábado para nosotros? Claro, usted que menciona eso cuando van a acampar, ¿no? Cuando van a los lugares agresivos, hay gente que está trabajando. Sí. Acá hay alguien que quiere participar. A ver, Janet, Luis. Bueno, estaban hablando el hermano allí en cuanto a las actividades normales del diario, ¿no? No hablamos eso. Entonces, y también se habló, escuché, no sé quién lo dijo, de que no podemos dormir el sábado y esto, no podemos descansar el sábado, porque el sábado tenemos que hacer otras cosas, actividades. Sin embargo, para mí, modo de pensar, es de que las visitas, obra misionera, no necesariamente se puede hacer el sábado, es todos los días que debemos de hacer obra misionera, ¿verdad? Eso debiese no solamente el sábado, porque todos los días hay personas necesitadas. Entonces, Dios dice que hizo el sábado para nosotros, para deleite de nosotros, de sus hijos, el descanso, ¿verdad? Si vamos a descansar de la obra, así como Dios dijo, Dios no tenía que descansar, obviamente, porque Él no se cansa, como decía Pedro, pero los hombres sí, los hombres sí se cansan del trabajo, del estrés de la semana. ¿Por qué es que no pudiésemos tomar una siesta? Yo no sé de ustedes, pero yo las mejores siestas las he tomado el día sábado. Hay un tiempo que es increíble. Y la otra cosa es, tenemos sociedad de jóvenes, que a mí me encanta y siempre hemos estado envueltos de eso, y los hermanos que están ahí lo saben. Pero ahora que hemos estado en pandemia, yo me he visto aprovechando tantos y tantos sermones. ¿Qué es santificación? Ese día sábado yo puedo escuchar tantos sermones y alimentarme tanto que no lo había hecho anteriormente, ¿verdad? Yo creo que aún eso, quedarse en su casa para uno descansar, Dios quiere que uno descanse físicamente y espiritualmente. Ya, eso es muy importante, esa parte es muy importante. Mire, quiero avanzar porque casi no tenemos mucho tiempo. A ver, Luisito, dale. Realmente, de acuerdo con lo que dijo el hermano, a veces nosotros confundimos qué es el verdadero preparación, ¿no? Se habló, muchas veces dejamos para nosotros guardar el sábado es hacer lo que, digamos, podríamos hacer en la semana. Y quizás lo dejamos todo para un día, para el sábado. Viene el grupo de coro, se reúne los sábados, porque todos solamente el sábado pueden. Viene la tesorería, solamente hace tesorería el sábado, porque solamente el sábado puede. Y así muchos lo acumulan el sábado, y eso creemos de que es ser la obra de Dios. Pero no tenemos en cuenta los días de semana que podemos hacer quizás un momento para cada ministerio, y así hacer la preparación el día sábado y disfrutarlo, como dice, disfrutarlo, tenerlo en cuenta. Yo a mis líderes les decía, miren, no se, así como dicen, no se hagan de muchos cargos, solamente tengan uno. Y me dijo alguien, ¿por qué? Porque quiero que disfrutes el sábado, el día del Señor. Cuando vengas y hagamos un trabajo en el día del sábado, lo hacemos bien y lo disfrutamos. Pero sí, todos nos incluimos en muchos departamentos y estamos estresados, y el sábado viene a ser un día de frustración. Claro. Referente a eso que el hermano y la hermana mencionaba, la hermana dice, yo también decía lo mismo que ella, que no se prende la televisión el sábado. Yo no la prendía, hermano. Pero, y ahora sí no prende la televisión, ahora que estábamos en pandemia, pues todo era por televisión y computadora. Sí. Eso me dio una cachetada, o sea, y ahora que Elena de White habla, hermano, que de nada te sirve que salves al resto del mundo y tu familia se quiebra. Dice ella que tu obra misionera
primordial es tu familia. Amén. Está hablando al hombre. ¿Ya? Ese, como sacerdotes del hogar, es nuestra prioridad. Enseñarles a nuestros hijos del sábado, de los 10 mandamientos, y mostrarles el amor de Dios, ¿no? Hablando de lo que el hermano decía. Y a veces nos llenamos de cargos, ¿verdad? Que el sábado ya no es un descanso, ¿verdad? Y abandonamos a la familia. Eso me estaba pasando a mí. Muy bien, vamos a avanzar en esta última parte. Número 3, el sábado como mandato divino. Éxodo 20, 8 al 10. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco el extranjero o los extranjeros que vivan en tus ciudades. Muy bien, vamos a salir de aquí. Hay algo interesante que quería preguntarles a ustedes, quería comentar con ustedes. Déjenme ver, mover esta pantalla. Cuando consideramos una cosa, por ejemplo, cuando hemos estudiado el trimestre pasado, ¿no? El libro de Isaías, encontramos el hecho del anuncio este, ¿no? Que el sábado sea una delicia para ti. Cuando consideramos el hecho de que el sábado llegue a ser un día de delicia para nosotros, ¿qué factores crees que son necesarios para lograr ese objetivo? Dicho de otra manera, ¿no? ¿Qué se necesita hacer o no hacer para que el sábado llegue a ser una delicia para nosotros? Practicar el ayuno, no escuchando, no viendo, no haciendo, no hablando, cualquier cosa que sea considerado secular o mundano. ¿Qué crees? ¿Qué pasa en el momento en que nosotros entramos en el plano de tratar de controlar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que hacemos? ¿Seguimos viviendo en el reposo que Dios nos da? ¿Estaremos entonces tratando de vivir por nuestras obras y asumiendo nuestra justificación por las obras? A ver, hermano Ramírez, a ver. Mire, yo pienso que la preparación, cuando nosotros decimos la preparación del sábado, pensamos en que tenemos que dejar de hacer ya las cosas, eso ya, la televisión ya no se va a atender, hay que preparar la comida, la ropa para mañana. Pero hermanos, la preparación también es espiritual. Amén. Y la preparación espiritual comienza desde el viernes en la noche, cuando usted tiene el culto familiar con su familia, comienza con sus cantitos, usted ya está teniendo esa preparación para que el sábado realmente usted lo pueda disfrutar. El trabajo déjelo para allá, ya no piense en el trabajo. Esas cosas déjenlas, que no hagan nada que lo perturbe. Si había un negocio que no se concluyó, déjelo. Entre en esa paz espiritual, en esa preparación espiritual. Cuando usted realmente tiene esa paz espiritual, entonces va a tener una comunión con Dios y el sábado al final va a ser una delicia para nosotros. Sí. Lo va a disfrutar. La pregunta que hacías, hermano, me hizo recordar el pastor una vez en un sermón explicó algo. Dice, cuando una mujer conoce a un hombre y un hombre sin conocer se va y dice, plánchame la camisa. La mujer va a decir que no. ¿Por qué? Pero sin embargo, si el hombre le enamora a la mujer, ya después de casados, que ya está enamorada, él le tiene que decir que le planche la camisa y eso, tiene que la camisa esté plantada. La relación con Dios es lo mismo, hermano. Porque yo traté de guardar el sábado cuando empezaba a conocer la palabra de Dios y para mí era una tortura. Que los viernes en la noche para mí era parranda, cantina, todo eso que era pecado. Entonces yo le decía a Dios, no dice tu palabra que el sábado es una delicia. ¿Y por qué no me siento tan delicioso? Esto para mí es una tortura. Yo le decía eso a Dios, ¿verdad? Hablando con él. Pero ¿qué pasa? Pasaron los años, empecé a conocer el carácter de Dios. Llega un momento donde uno está tan agradecido con Dios. La palabra enamoramiento sería la más propia. Y llega a ese punto que ya el sábado se te hace villano, se te hace sabroso. Ahora el viernes, cuando me levanto en la madrugada, primero a trabajar, digo, gracias a Dios porque ya es viernes. Que ya llega el día de reposo. Ya estoy esperando ese día. Pero no nada más porque voy a descansar, sino porque ya estoy enamorado del que me está dando la oportunidad de descansar. Yo pienso que si tú no te enamoras de Jesús, el sábado nunca va a ser una delicia, va a ser una tortura para ti. Claro.
Amén. Algo que escribí para compartirlo con ustedes. Lo que afecta y destruye el reposo que tenemos al vivir en Cristo es el querer cumplir las promesas del pacto por medio de nuestras obras. Y que el sábado como señal, como recordatorio entre Dios y sus hijos de que su amor y nuestra redención no están determinadas por las restricciones que ponemos para cumplir el mandamiento, sino en la seguridad de que podemos apoyar nuestra vida, descansar nuestra vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Okay? Vamos a ver entonces si llegamos al final del estudio de esta semana, y espero que hayamos podido entender que desde el Edén nuestro Dios siempre tuvo como propósito que el hombre entrara en una completa relación con su Creador. Que al final de su obra, luego de cada día de la semana, tarde y mañana, llegó el sábado. Un día que se describe su inicio, pero que no se describe su final. Porque el reposo en el que nuestro Dios quiere que entremos con Él, depositando plenamente nuestras vidas en Él, no debería cesar nunca. No debería tener fin jamás. El séptimo día es un día particular que es en sí un templo sin paredes ni ventanas, pero sí con un altar central que es Cristo Jesús. Y es justamente a través de Cristo que somos hechos libres de la esclavitud del pecado y de la ley que nos sujetaba a Él. Podemos reparar también que el mandamiento del sábado está en el corazón del decálogo y es un nexo que une el ser humano con Dios y con su prójimo. Y que los mandamientos de Dios, incluyendo el del sábado, son dados para personas libres y no esclavos. Y es en esa condición de libertad que podemos vivir en ellos, en los mandamientos que el Señor nos da. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Quiero hacerte recordar que este tiempo de la lección es una oportunidad para que aprendamos a conocer más a Cristo y a su Padre quien lo envió a este mundo. Amén. También para aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje, contactarnos para pedir información y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros amigos y familiares a participar de este estudio y sintámonos libres también de poder compartir durante los minutos que tenemos nuestras opiniones, experiencias y preguntas que deseemos. También quiero hacerles recordar que luego les voy a estar enviando a todos los miembros de la clase el link para que puedan ver el repaso de hoy en mi canal de YouTube y no olviden suscribirse y hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a prender las cámaras para que podamos vernos todos. ¿Ok? Mandar saludos. Ahí está hermano González, hermano Ramírez. Por ahí está Mónica también mandando saludos para todos. ¿Ok? Y ahí está Mónica, acá. Está la hermana Nájera, por ahí está mi mamá también, mandando saludos todos. ¿Ok? Gracias, Pati, por estar con nosotros. Gracias, Claudia, y nos vemos la próxima semana también. Tenemos la próxima semana, apunte sus preguntas, no se olviden, ¿eh? Mi marido que se siente mal por esto. Sí, vamos a orar por el hermano Prisciliano, ahí está en cámara también, que se siente un poco mal, así que oremos por él también. Gracias, Debbie, por estar con nosotros, ahí te vemos también, gracias por estar hoy con nosotros, qué bueno que ya estaba acompañándonos. Estercita, gracias también. Saludos, Mónica. Muchos saludos también para ti. Gracias, don Lucio también. Por ahí nos vemos y ya seguramente ya está listo el almuerzo, así que ya los están esperando para ir a comer. Gracias, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Espero que tu mami pueda recuperarse pronto. ¿Ok? Estamos al pendiente y estoy orando todos los días por ella también. Gracias, Luisito. Gracias también por estar acompañándonos esta mañana. Hermana Rivas también. Bueno, Pati, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones también. Y nos estamos Saludos viendo, a todos, ¿ok? bendiciones. Claro que sí. Déjame que se vaya.